bueno, queridos patitos, vamos a hablar de rearme y de cultura defensa. Y en toda esta parte se ha establecido la idea de hablar de rearme, porque se gasta poco en defensa. El 2% del PIB y todo aquello, hablando sobre todo de lo superficial. En el caso general, recordando poco el hecho de que esto se decidió en 2014 en la reunión de la OTAN en País de Gales, estando Barack Hussein Obama en la presidencia de Estados Unidos. Demócrata, creo recordar. Y no un tal Donald Trump, cuyo inicio fue atacado por un servidor el día 1 de agosto de 2016 con un texto en el que le declaraba traidor a los Estados Unidos. El artículo está en Arabatic, ahí disponible para todos vosotros. Trump, por lo tanto, no es santo de mi devoción. Y bastante velita, porque dijo en aquel primer momento, en aquella primera presidencia, que los alemanes habían hecho un pan con unas tortas vendiéndose al gas ruso. Y ahora parece que quiere que vuelva a fluir el gas ruso sobre Alemania. Parece, porque es como una matriusca. Es difícil de entenderle. Pero es cierto que más allá de esta situación en la que aparentemente el tema del gasto militar, el gasto en defensa, el gasto en armas, con una situación que se ha visto clarísimo, en donde, cierto es, pueden desconectarte. Pueden desconectarte las armas a distancia, ahora se puede hacer, y en el pasado no. En el pasado lo que te hacían era algo que todavía también se puede hacer respecto de usted ha comprado armas en este ámbito, con lo cual yo soy el que le suministra los recambios y todos los instrumentos hechos por el hombre pueden llegar a tener una dificultad respecto del desgaste de materiales y que requieran de nuevos componentes. Y todos esos componentes, porque no es una unicidad, ¿quién te los suministra? ¿El fabricante? El fabricante, que es Estados Unidos, que es el que te puede decir en un momento dado que no te vende más. Como Francia fue muy leal con el Reino Unido, a pesar del elemento comercial, como fueron los Exocet respecto de Argentina, respecto de la guerra de las Malvinas. Y por tanto, ahí nos encontramos con una vertiente interesante respecto de cuanto más elemento de defensa pueda tener un servidor en mis propias manos, mejor. Esto es tal vez lo que ha podido pensar Donald Trump en el segundo mandato, a pesar de que es tan difícil completar la comprensión que pueda uno tener respecto de este muchacho que lo hace todo de una manera bastante mesiánica y bastante poco comprensible y poco empática. No se puede llegar ni siquiera a entender ni comprender como para tener empatía con este muchacho. ¿Y cuál es su base de votantes? Si les dice la verdad. Porque, como pasó con el tema de Signal, es gente poco profesional, poco dada la... eh, a lo que es la humildad, porque son bastante soberbios, bastante prepotentes, bastante poco edificantes. En la situación de defensa, por lo tanto, hay que tener una discusión más allá de cuántas armas tienes, cuánto cuestan las armas, pero también quién las produce, con qué componentes, en caso de haber un conflicto, qué sucede, en caso de haber un conflicto, quién da los repuestos. Y esa capacitación, evidentemente, deriva de ese fondo importante respecto de ¿es necesario tener un ejército? Tío Antonio entró en la campaña para llegar a ser primer ministro de España diciendo que el Ministerio de Defensa le sobraba. Completamente. Lo cual resulta curioso que ahora haya tenido a una ministra como Margarita Robles durante todo su mandato. Cosa que no ha tenido, por ejemplo, respecto al Ministerio de Asuntos Exteriores. Y han sido pocos los ministros que han hecho el acompañamiento de todo el viaje de lo que llevamos de mandato de tío Antonio. Por ejemplo, Interior, Marlaska, Defensa, Margarita Robles, pero más allá de María Jesús Montero, en Economía y Hacienda, hay pocos que han aguantado estos 7 años de gobierno de Pedro Sánchez.
Y es importante la continuidad y la institucionalidad, la herencia de la realidad en los presupuestos. Y esto, que evidentemente tiene ese trasfondo, requiere el hecho de que la defensa en España no ha sido bien tratada en los últimos 20 años. Desde Aznar no hay una visión más o menos razonable sobre el tema de la defensa, lo cual implica no al PP, sino también al PSOE, no solamente al PSOE, sino también al PP, con respecto de Mariano Rajoy y, por lo tanto, a Cospedal como ministra de Defensa. Es, por lo tanto, un asunto estratégico, de larga duración en el caso del Estado español, en donde la defensa ha tenido sus dificultades también, no solamente por el ejército, en cuanto a personal, en donde dicen que tal vez, y esto en parte me afectaba, porque cuando se produce la sucesión en el tema del servicio militar, pues yo estaba ahí, en este asunto, incluso llegué a pedir una prórroga por tema de estudios en las últimas quintas, y el señor Aznar fue el que tomó para sí el asunto político de eliminar con el tema de la mili, cosa que no es exactamente la eliminación total, porque era la suspensión de la disposición constitucional de la situación del servicio militar, cosa que en cualquier momento se puede reactivar, simplemente sería necesario un acuerdo político. Pero esa disposición que está en la Constitución, pues pudiera haberse hecho una transición más ordenada, de una manera distinta, como siempre. También podría haberse hecho antes, de una manera ordenada y distinta, sin haber llegado a estos años finales de los 90. Con lo cual, ahí esta perspectiva pues siempre puede ser múltiple respecto de las variantes que pudiera haber habido, pero también en el ámbito material está la situación de imprevisión respecto de lo que pudiera haber sido la herencia del príncipe de Asturias, respecto del LHD, Juan Carlos I, si es necesario una, dos o tres plataformas de aterrizaje de aviones, si se iba a comprar el F-35, cosa que luego Portugal y Canadá y muchos otros están diciendo que no quieren el F-35, precisamente porque depende de Estados Unidos la falta de competencia, que es un elemento importantísimo que ha derivado en 4 grandes empresas que hacen prácticamente todo en Estados Unidos y ha hecho que los precios suban y suban porque no hay competencia. Y eso de la libertad de competencia, la libertad económica, es un elemento importante, no solamente para la defensa, sino también para otros ámbitos en lo que se supone que es una economía de libre mercado. Pero cuando tenemos esta situación, el complejo militar industrial es una situación complicada que ya advirtió de ello el señor Ike Eisenhower en su despedida en el año 1960, 60-61. Y también en parte lo ha comentado, aunque con el tema de los mega ricos, el señor Biden cuando se despidió en el año 2024-2025 de la presidencia. En el caso de Elon Musk, que es prácticamente aquel ricachón tecnológico que vemos en la película Don't Look Up, que está comentada, por supuesto, en este canal. El caso del Estado español, por lo tanto, ¿es solamente el tema de las personas? No, también el tema de las máquinas, de los elementos, de los instrumentos. Las fábricas en España dejaron de fabricar armas cortas y eso es una tragedia. Hice un vídeo respecto de un libro que hablaba de la presencia de industria de defensa en el País Vasco. Para mí, un libro que habla de honor, de economía, de progreso. Evidentemente, el colectivo antimilitarista vitoriano que lo hacía, evidentemente lo hacía desde el punto de vista de oprobio, de responsabilidad de la paz, que pareciera que es el no tener armas es el vector interesante respecto de la paz. Como recordaba Juanjo Aguirre Seigor en un chat en WhatsApp, en el caso de Sudáfrica sí pudieron hacer industrialización por sustitución de componentes respecto de la industria de defensa, y dando igual el hecho de que hubiera un embargo para la exportación de armas a Sudáfrica, esto supuso la creación de la industria militar sudafricana, que fue bastante funcional, por ejemplo con vehículos blindados, pero también con elementos militares, en fusiles y subfusiles, incluso también la colaboración con los israelíes para un arma nuclear que tuvieron 6-7 ojivas.
Por lo tanto, el evitar la construcción de armas en un ámbito no supone la falta de compromiso con la defensa o con la agresión. Lo vemos también en 1994, un poco después de la situación del presidente Madiba, es decir, de Nelson Mandela, que había adquirido la presidencia en 1994, terminando el mandato de 5 años de Frédéric Leclerc, que estuvo entre el 89 y el año 94. En el 90 fue precisamente el desencarcelamiento de Madiba, de Mandela, y la repatriación, esas 6-7 ojivas nucleares en una operación de salto hacia Israel, después de lo que supuso el incidente Vela en 1978-79, pero en 1994 en los Grandes Lagos hubo una situación complicada de genocidio, en el que no hubo armas largas ni armas cortas, sino armas blancas. Con machetes, durante 3 meses hubo 1 millón de muertos. 1 millón de muertos en la situación de los Hutus y de los Tutsis. Con lo cual, si hay voluntad de matar, se busca la forma de matar. No es necesariamente establecer el diálogo respecto de las armas o las culpables, o el hecho de que el ejército con mayor capacitación en gasto militar es aquel que se va a meter en más guerras. Pero bueno, ciertamente esto es un mantra que ha ido derivando en cierta medida, y también en el marco de la Unión Europea se ha visualizado una cosa curiosa, dado que en los últimos 2000 años, antes de la paz, después de la Segunda Guerra Mundial, había habido una conflagración todos los siglos entre grandes potencias, que había habido una derivada y se puede desencadenar respecto de lo que había sido la Guerra de los 7 años. Una Guerra de los 7 años que en el caso de Francia nos podemos encadenar respecto de la realidad de las arcas de la Hacienda francesa, que derivó en la convocatoria primero de los notables, luego de la Asamblea General de los 3 estados, la idea de primero que no te vamos a prestar nada, no va a haber ningún subsidio, y el hecho de que todo eso con una situación climatológica complicada en la Navidad de 1788 a 1789, con un cuadro climático de dificultad para la agricultura, derivó en hambrunas. Esas hambrunas derivaron en la Revolución Francesa, y esto derivó ciertamente en lo que supuso la Convención, lo que supuso la realidad incluso finalmente de Napoleón. Pero por el lado británico nos encontramos con que la Guerra de los 7 años supuso también una dificultad económica que supuso en la imposición de cargas por impuestos para territorios, por ejemplo, para las 13 colonias americanas. Esto supuso, al final, la llegada de elementos como el té de Boston, con la insurrección respecto de esta No Taxation Without Representation, y finalmente la independencia y la revolución la guerra de independencia y la revolución americana, ambas cosas, con la creación finalmente de los Estados Unidos, 1776, 1787, el reconocimiento, la Constitución y todo aquello. Con lo cual, un hecho bélico podía tener consecuencias para ambos lados, para el victorioso, el ámbito británico, y también para el derrotado, el ámbito francés, de aquel ámbito de la propia guerra respecto de la revancha, cosa que con el señor Lafayette acabó participando en la guerra de independencia, aunque los españoles tuvieron mayor prestancia en esa independencia, más incluso que evidentemente los franceses, y no decirlo también de los Países Bajos, que también tuvieron cierta presencia en todo eso. Cuando nos encontramos con la situación derivada de todo eso, que es la realidad del Congreso de Viena de 1814-15, viene la paz de Metternich, que es un paréntesis que luego será complementado con, bueno, ese trasunto entre lo que es Austria con respecto de Prusia, que será la paz de Bismarck, y con guerras más o menos periféricas, salvo la guerra franco-prusiana, en una situación extraña de paz en Europa. Pero luego, evidentemente, derivará la Primera Guerra Mundial, el periodo de entreguerras, que en el frente occidental sí es de entreguerras, pero en otros frentes no es de entreguerras, es directamente de conexión de lo que es la Primera y la Segunda Guerra Mundial en un solo hecho bélico, ya sea en los Balcanes, ya sea, sobre todo, y mucho más,
acendrado en la zona de Europa Oriental, como sea desde los Bálticos, Polonia, Rumanía. La situación todavía más en el Cáucaso respecto de lo que es actualmente Georgia, Armenia, Azerbaiyán y, por qué no decirlo, también en la zona de Asia Central. Y ahí está Rubén Villamor para explicarlo en varios de sus libros. Y esto, evidentemente, nos lleva a la culminación de este periodo de extraordinaria virulencia de 1914 a 1945, como es el hecho de que no se puede seguir. La construcción de Europa, que ha venido ya como un hilo de la necesidad de la coordinación del continente, en parte con siglo XIX, de Immanuel Kant, de la situación respecto de Víctor Hugo, luego vendrá Coudenhove-Kalergi, pero también desde la época clásica podemos encontrar autores que hablan de Europa como concepto, que hablan de la unidad europea y que hacen proyectos como este Pan-Europa de Coudenhove-Kalergi, que tienen la plasmación en proyectos en el periodo de entreguerras. Recuerdo, en la zona occidental es un periodo de entreguerras, con lo cual se da la posibilidad de que franceses, algún alemán, algún austríaco, algún italiano, pueda tener esta conceptualización, lleguen a ciertos encuentros, ciertos acuerdos en el periodo de entreguerras, pero no se acaba por cuajar, a pesar de que hay documentos redactados, más allá de lo que otros autores han hecho por su campo ausayo, pues nos encontramos ciertamente con esa situación en la que después de la Segunda Guerra Mundial la Unión Europea cuaja. A través de diversos proyectos. En este canal hemos hablado de 3 proyectos en el ámbito occidental, oriental, como es el Comecon en el ámbito económico, que en el ámbito militar es el Pacto de Varsovia, y en el ámbito político es la relación respecto de la Unión Soviética. En el ámbito occidental tendríamos en el ámbito de la EFTA, ligado al Reino Unido, libre comercio, el ámbito de las comunidades europeas, el Tratado de París en 1951, el Tratado de Roma en 1957, nos encontraríamos con el tema de la OTAN en el ámbito de defensa, pero también el acuerdo de Dunkerque, que viene de la UEO, que es el pilar europeo de la situación que ahora estará en el ámbito del Euroejército y está integrado en el marco de la Unión Europea, más allá del tema de la OTAN, con lo cual siempre hay diversas variantes que pueden establecerse, pero siempre dentro de la idea de que la Unión Europea, como le dieron el Premio Nobel de la Paz, ha garantizado la paz en el continente dentro de sus fronteras. Eso es una realidad objetiva. Y esa realidad objetiva ha hecho que en buena medida todos los que hemos vivido dentro del espacio de la Unión Europea hayamos pensado que todo el mundo es exactamente igual que la Unión Europea. Que el devenir histórico de la humanidad va en dirección hacia la paz, y la situación de ese dividendo de la paz que habíamos tenido, y no solamente aquí en Europa, sino también en el sudeste asiático después de la Segunda Guerra Mundial, devenía en una realidad ya irreversible. Ya iba a haber paz para siempre, la paz perpetua de Immanuel Kant. Y esto es una mentira. Una mentira derivada en cierta medida por el gasto en defensa de los Estados Unidos de América. Esto hay que reconocerlo. Y esto había devenido, en cierta medida, por unas necesidades objetivas duales respecto de, por supuesto, una económica que ahora parece que da igual, que no le importa a Donald Trump, respecto del ámbito de comercio, de la libertad de los mares y todo esto, que parece olvidarlo, sobre todo teniendo en cuenta una perspectiva que ha fracasado en América Latina respecto de Argentina o de Venezuela, como es la industrialización por sustitución de importaciones. Y la otra, el tema de defensa, en el tema del marco de la Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, el tránsito, que deriva ciertamente de ese retraimiento con la victoria de candidatos republicanos en la época de los años 20, en donde se refugiaron en el hemisferio occidental y solamente hacían intervenciones en lo que era el continente americano, olvidando todo el resto del mundo. A diferencia de lo que había sido Woodrow Wilson con la paz de Versalles, la situación de la Sociedad de Naciones, creada en principio por él, la situación de los 14 puntos y toda esa realidad que deja desaparecer respecto de esa victoria de los republicanos en 1920 en las elecciones presidenciales. También es cierto que la situación de Woodrow Wilson era un poco complicada y delicada, con lo cual el último periodo del mandato fue prácticamente presidenta su señora más que él. Pero bueno, ciertamente más allá de esos detalles de política estadounidense nos encontramos con esa realidad en la que el paraguas de defensa de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial
hizo la posibilidad de que ese dividendo de la paz, y de la paz me refiero de la Segunda Guerra Mundial, pudiera ser establecido respecto de líneas de comercio, de restablecer la industria, de la unidad en el ámbito europeo y poder derivar en ámbito dual en cañones no, pero sí mucha mantequilla. Esto supuso también para Taiwán, para Hong Kong, para la zona de Corea, Japón, todos estos llamados tigres asiáticos, tener una viabilidad para una economía boyante, en aquel caso con tecnología dual, sobre todo teniendo en cuenta de que los Estados Unidos estaban bastante encima allí, y tener esa estructura en donde habían creado una economía bastante dependiente porque las tropas estadounidenses estaban físicamente allí. Y, en cierta medida, tener ese componente se agudizó cuando el choque dual con la Unión Soviética desaparece en 1989-1991. Con el colapso viene la posibilidad de ese nuevo dividendo de la paz que permite no solamente dejar de estar en dificultades con el gasto propio, sino también con el gasto ajeno. Estados Unidos en los años 90 se permite incluso el lujo con Bill Clinton de tratar de bajar el déficit y la deuda, cosa que luego con el final del mandato del señor Bush Jr. será complicado, más allá también del inicio con el 11 de septiembre, sino también con la crisis de la subprime, de Freddie Mac y Freddie Mae, y de todo esto que sabemos de 2007-2008, y que supuso un quiebre, y que luego fue complicado, y que ahora Donald Trump pues parece que quiere pues y tres huevos duros más. Esto que está ahí encima de la mesa, pues ciertamente quiere la eliminación del presupuesto de buena parte de las partidas, y eso supone que los europeos y los del sudeste asiático se paguen su propia defensa. Se la pagan ellos, nosotros. Y esto, que en cierta medida no viene solamente de Trump, sino ya viene del primer Trump, viene de Biden, viene de Obama, es decir, de los últimos 20 años, prácticamente, de presidentes estadounidenses. Y supone una complicación, porque evidentemente no supone solamente el hecho de que ya no dependamos de la defensa de los Estados Unidos. No depende solamente del hecho de que los componentes ya no sean de fiar, más allá de aquellos dirigentes que podamos tener, más allá de la posibilidad de que dentro de unos años, en caso de que sigamos vivos, tengamos la posibilidad de que un Biden nuevo, es decir, o un Obama nuevo, un candidato demócrata que pueda ganar las elecciones en 2028 y sea otro paréntesis como Biden, para ver a Trump, tal vez no, porque igual estará muerto para 2032, pero da igual, a Trump Jr., a Vance, da igual, a cualquiera de estos que están ahora en el multiverso de Donald Trump, ahí en la Casa Blanca, que vuelva, ya sea en 2028 o 2032, da igual, volverán a tener estas políticas, y no solamente estas, sino más profundas, más radicalizadas y más destructivas, como es la diferencia evidente de lo que ha sido el primer mandato de este segundo. Antes estaba un Mattis, ahora está nadie que diga que no al jefe Trump en sus deseos, en sus completos deseos. Otra cosa es que jueguen a las sillitas con Signal y todas estas cosas, y les deje hacer, sobre todo porque se sigue por este otro esquema más... es curioso, pero sí, es como las luces de un arbolito de Navidad. Siempre que funcione, pues más o menos no va a haber problemas y nadie va a investigar, y mucho menos el jefe, que simplemente con serlo es lo que le importa, y poder ponerse medallas de triunfos, aunque no sean tales. El rearme, por lo tanto, es una realidad, sí. Es necesario más armas, es necesario más elementos, porque se debe partir de un hecho objetivo. Por ejemplo, España tiene costa. Pues yo creo que una mejilla de costa ya tiene, diría yo. Es necesario que tenga las fuerzas dispersas en el material de tierra, acorazados, en el tema de la mar, como deben tenerlos. Belo Martis ha hecho un esfuerzo respecto de la cultura de defensa en varios programas. También lo ha hecho alguna vez Trufold, cosas militares, con Yago Rodríguez.
Hay canales así que hablan de esta cultura de defensa y está muy bien. Triana tiene sus guerras posmodernas y también Oscar Vara en su canal han hablado de estas cuestiones desde diversos puntos. Y está muy bien porque dan la relevancia respecto de ¿es necesario más material? O no solamente el tema de material, como diría tío Antonio, lo cual está muy bien que tío Antonio diga que no, realmente, a pesar de que pueda ser un tema ideológico para que no se centre en el debate de 2% o 3% o más porcentaje, a pesar de que otros han hecho ingeniería económica y financiera, por ejemplo con los griegos en cierta medida, tradicionalmente para superar el 2%, metiendo las pensiones de los exmilitares para subir el caché, porque en cierta medida siempre está ahí el tema del sueldo, no solamente de los militares en activo, sino también los otros, el tema de hasta qué punto ser militar hasta los 45 años. En la India estaba el tema de la jubilación para siempre, con un pago efectivo, a pesar de que son un montón de gente, pero para el tema militar parece que la carrera militar era de por vida. En el caso del Estado español parece que al llegar a los 45 años, y el matiz es interesante, si estás en la escala básica y sigues siendo soldado, te largan. Evidentemente todos los que están en la escala básica y son soldados no van a llegar a ser generales, eso cualquiera lo puede entender, o almirantes de la flota. Pero más allá de eso, evidentemente hay que tener una formación, una preparación, saber cuántos hombres se necesitan, saber para qué se necesitan, qué instrumental se necesita para ejercer lo más importante, que es la seguridad. Esa seguridad del territorio que es lo primero. Y sobre todo teniendo en cuenta de que más allá de un territorio en concreto, estás en una alianza. Si estás en la OTAN, estás en la OTAN. Si estás en el marco de la Unión Europea, sección defensa, porque en teoría ahora hay un ministro de defensa europeo, entonces hay que tener en cuenta la alianza con esos otros países para, evidentemente, cumplir los criterios cruzados para la defensa de los intereses particulares y también de los globales, porque querrás que el otro defienda tus posturas cuando tú también tienes que defender la de ellos. Los principios comunes, el vecindario de todos. Si no aplicamos el famoso dicho aquel de que cuando un monte se quema, algo de usted se quema, señor conde. Eh, con lo cual, el monte, el bosque, como símbolo respecto de esos otros países que tienen también sus intereses, respecto de sus estrechos, de sus puertos, de sus infraestructuras, de sus puntos clave de país, ya sea para tránsito, ya sea para la propia vivencia de esos países, requiere de que nadie pueda poner las zarpas encima. Requiere la seguridad, que es un elemento subjetivo, pero también objetivable, y que en cierta medida puede ser objeto de transacción y también de solidaridad, como diremos dentro de un par de días. La solidaridad en relaciones internacionales y que se plasma ciertamente en la existencia de Frontex, no en Ceuta, pero sí en Varsovia, pero que evidentemente hace que las misiones que están de vigilancia en los Bálticos debiera retribuir en el hecho de que Ceuta y Melilla también fueran objeto de revisión para con la Comunidad Europea y también por parte de la OTAN, a pesar de la alianza histórica estratégica respecto de Marruecos con Estados Unidos, que es la segunda más larga después de la de Portugal con Inglaterra. Es por tanto un asunto que requiere no solamente el tema de las armas y los cachivaches, de el tema de los ojos con chiribitas, de quiero estas armas, quiero este subfusil, quiero este fusil, quiero este tanque, quiero este helicóptero, quiero este avión, quiero estos juguetes en la marina, en la armada. No, sino el contexto. ¿En qué cultura de defensa estará inserto todo ese material, todo ese elemento de profesionales? Esa cultura de defensa requiere una visión estratégica y multipartidista que sirva como paraguas en una visión estratégica de larga duración para servir, y sirve en parte, en otros países sucede, en España no. En los últimos 20 años, 21,
no ha habido esta visión estratégica. Y dudo que vaya a haber, pero por lo menos algunos deberían de adoptar esta visión, más allá de la españolidad, de la idea de tener una cultura de defensa, la idea de la unidad europea, la idea de que ahora nos corresponde a nosotros tener esta realidad y que esto incluye una visión, incluye personal e incluye herramientas para ese concepto que podamos y debemos tener para nuestra propia seguridad. Y por eso esto debe de tener una visión holística, una visión completa, y para eso se requiere una visión filosófica, un debate sosegado y calmado, y hacer las cosas de manera clara, transparente y con visión de futuro. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpian.